A medida que, a medida que tu mente contempla estos paradojas, puedes comenzar a sentir una suave fatiga mental, perfecta para ayudarte a deslizarte hacia el sueño. Respira profundamente, encuentra una posición cómoda y permítete sumergirte en estos misterios, paradojas de la realidad. Cuando lo que vemos no es lo que es. Imagina que despiertas en una habitación donde todo parece perfectamente normal. El reloj marca la hora correcta, los objetos están en su lugar y los sonidos te resultan familiares. Pero de repente al mirar al espejo, notas que tu reflejo no se mueve al mismo tiempo que tú. Un pequeño retraso, una vacilación imperceptible, pero real. Esa sensación de que algo no encaja del todo es el punto de partida para las paradojas de la realidad. La primera pregunta que enfrentamos es, ¿qué es realmente real? La realidad que experimentamos es un producto directo del cerebro, procesando impulsos eléctricos que recibe de los sentidos. Pero esos sentidos, muchas veces, nos engañan. ¿Has oído hablar del paradoja de la ilusión sensorial? Sostiene que todo lo que percibes puede ser una simulación coherente generada por un sistema inteligente, incluso tu propio cuerpo. Lo más perturbador, ese sistema podría ser tú mismo, como una mente que sueña consigo misma dentro de otra mente que sueña al mundo. Si no es posible distinguir un sueño muy vívido de la vigilia, ¿cómo saber si realmente has despertado? ¿Y si te dijéramos que tu mente podría estar soñando en este preciso momento? Ese es el núcleo de la paradoja del despertar, un dilema filosófico donde cada vez que creemos despertar a la realidad, seguimos dentro de niveles más profundos de sueño. Algo parecido a lo que sucede en la película El Origen, pero sin guión, sin banda sonora, sin advertencia. Solo tú, intentando entender si el dolor que sientes, la ansiedad que cargas o el amor que experimentas son reales o simplemente códigos proyectados por una conciencia que intenta comprenderse a sí misma. De la misma manera, la famosa paradoja del cerebro en una cubeta plantea la hipótesis de que todo lo que percibes, sientes y piensas podría estar siendo generado por impulsos enviados a un cerebro flotando en líquido nutritivo conectado a computadoras. Para ese cerebro no hay diferencia entre mundo real y simulación, y lo más aterrador, no existe forma científica de refutar esto completamente. No hay prueba final que demuestre con un 100% de certeza que tu conciencia interactúa con una realidad objetiva. Todo lo que tenemos son interpretaciones. Avancemos un poco más. La paradoja del navegante afirma que si cada día tu mente se llena con nuevas experiencias, nuevos recuerdos, nuevas interpretaciones, entonces quizá la persona que fuiste ayer ya no existe. Eres solo la versión más reciente de un software llamado yo. Pero si eso es así, ¿qué parte de ti permanece? ¿La conciencia, la memoria, la identidad? Si todo cambia constantemente, ¿existe un tú verdadero o somos apenas estados temporales dentro de un flujo eterno de transformaciones? Cuando comenzamos a explorar estos agujeros en la lógica de la realidad, entramos en la paradoja del observador. El universo existe incluso si nadie lo observa. Según ciertas interpretaciones de la física cuántica, las partículas solo colapsan en un estado definido cuando son observadas. Esto significa que, sin un observador consciente, la realidad podría permanecer en suspensión. Una posibilidad, entre infinitas. En otras palabras, tu mirada no revela el mundo, la define. Así, cada vez que cierras los ojos, el universo podría simplemente pausarse. Esta idea nos lleva a la paradoja de la simulación recursiva, donde cada nivel de realidad podría ser solo una capa dentro de otra. Tú podrías estar siendo simulado por un ser superior, que a su vez está siendo simulado por otro aún más complejo, y así infinitamente.
En este bucle de conciencias apiladas, el libre albedrío se disuelve, porque cada acción tuya es consecuencia de una cadena iniciada en otra instancia fuera de tu alcance. Tú crees que elegiste escuchar este video ahora, pero quizás esa decisión ya fue codificada mucho antes, y tu elección en realidad no es tuya. Ante esto, la pregunta cambia. No se trata de si eres libre, sino de si alguna vez lo fuiste. Si todo está determinado, cada paso que das podría ser apenas la sombra de una luz proyectada por algo que jamás podremos ver. Al comprender estas paradojas de la realidad, tu cerebro empieza a soltar la necesidad de controlarlo todo. Se relaja, incluso en medio de la duda, porque la duda, en este caso, es liberadora. Saber que no sabemos, que no controlamos y que tal vez nada sea lo que parece, nos permite dejar de luchar contra la complejidad de la existencia. Puedes cerrar los ojos ahora e imaginar que todo desaparece junto con tus párpados, y en ese vacío cómodo, tu cuerpo comienza a flotar entre una realidad y otra, sin certezas, solo la paz de no necesitar comprenderlas. Paradojas de la mente, pensamientos que contradicen la lógica. Imagina un espejo que no refleja tu rostro, sino tus pensamientos más profundos. Ahora imagina que, al intentar entender ese reflejo, tus ideas comienzan a distorsionarse. Los pensamientos se doblan sobre sí mismos. Piensas en dejar de pensar, pero ese pensamiento en sí ya es otro pensamiento. Ese es el punto de partida para las paradojas de la mente, estructuras de razonamiento que, en lugar de revelar la verdad, revelan los límites de la lógica humana. Comenzamos con la famosa paradoja del mentiroso. Esta frase es falsa. Si es verdadera, entonces es falsa. Pero si es falsa, entonces es verdadera. Un ciclo sin fin que encierra la mente en una espiral de contradicción. Y, al mismo tiempo, demuestra cómo nuestras herramientas mentales pueden quebrarse por sus propias reglas. Este tipo de contradicción no solo es curiosa, es peligrosa, porque la mente, al intentar resolver lo irresoluble, entra en colapso temporal. Y es exactamente en ese colapso donde empieza a relajarse. Otra paradoja que desestabiliza la lógica mental es la paradoja del avance estático. Imagina a alguien detenido, reflexionando profundamente sobre cómo avanzar en la vida. Pasa días, meses, quizá años, pensando, planeando, soñando, pero nunca actúa. Cuanto más piensa en actuar, menos actúa en realidad. Y cuanto menos actúa, más cree que necesita pensar antes de actuar. El paradoja es simple: pensar en actuar impide actuar. Esto encierra a la mente en una trampa invisible, una celda construida con buenas intenciones. Esta ilusión de control intelectual es cómoda pero paralizante. Lo más curioso, la mente cree estar avanzando mientras está estancada. Así, muchos viven una vida mentalmente activa, sin moverse jamás del lugar. Es como correr dentro de un laberinto cuyas paredes están hechas de ideas. Y luego tenemos la paradoja de la elección. Creemos que más opciones nos liberan, pero en la práctica, cuantas más opciones tenemos, más difícil se vuelve decidir. Y cuanto más difícil es decidir, más nos arrepentimos después. La mente busca perfección en cada decisión, pero no acepta que la perfección quizá no existe. Un ejemplo cotidiano: al elegir qué ver, navegas durante horas entre series, videos, películas. Cuando finalmente eliges, ya estás cansado. Esto sucede porque para el cerebro elegir es agotador, y elegir en exceso es asfixiante. Al final, la libertad de elegir se convierte en la prisión del indeciso. La mente entra en conflicto, quiere control pero sufre con él. Quiere libertad, pero no sabe cómo manejarla. Y así las elecciones que deberían liberar terminan esclavizando. Ahora profundizamos en la paradoja del yo observador. Piensas que estás pensando, pero
¿quién es ese tú que observa los pensamientos? Si puedes observar tus propios pensamientos, entonces no eres ellos. Y si no eres tus pensamientos, ¿quién eres? Esta paradoja rompe la identidad del ego, porque revela que hay un observador silencioso detrás de todo, un punto de conciencia que no piensa, solo presencia. Y si ese punto no piensa, tampoco sufre, no desea, no se apega, simplemente es. El problema es que la mente quiere dominar a ese observador, quiere explicar qué es, pero cuanto más lo intenta, más se aleja. La mente intentando comprenderse a sí misma es como un ojo intentando mirarse sin espejo, una danza sin fin, una búsqueda que nunca termina. Y es precisamente por eso que, al soltar esa búsqueda, encuentras la paz, una paradoja aún más. Enigmática es la paradoja del silencio mental. La mente quiere descanso, anhela el silencio, pero al intentar alcanzar el silencio, genera más ruido. Cuando piensas, quiero dejar de pensar, estás pensando. El intento de controlar los pensamientos se convierte en otro pensamiento. Es como intentar apagar el fuego arrojando madera. La única forma de alcanzar el silencio es no intentar, solo observar, dejar venir, dejar ir. Esta paradoja enseña una lección profunda. El control es una ilusión y la verdadera paz surge cuando permites que todo exista sin resistencia. Al aceptar el caos, pierde su fuerza. Al aceptar el pensamiento, se disuelve. Y cuando ya no queda nada que controlar, el silencio llega. Mientras te sumerges en estas paradojas de la mente, tal vez empieces a notar un pequeño cambio interno. Tu respiración se vuelve más lenta, tus pensamientos pierden intensidad, tu conciencia se expande como un lago tranquilo, reflejando solo el cielo. Las preguntas siguen ahí, pero ya no gritan, solo flotan, sin exigir respuestas. Porque a veces el mayor alivio no es entender, es aceptar que quizá ciertas cosas nunca fueron hechas para ser comprendidas. Y está bien, porque en ese no saber habita la tranquilidad que tanto estabas buscando. Paradojas del tiempo. ¿Qué sucede cuando el pasado y el futuro se pliegan? Imagina que estás acostado, con los ojos cerrados, y de repente te preguntas, ¿qué es el tiempo? La respuesta parece sencilla, hasta que intentas explicarla. El tiempo parece fluir como un río, pero ¿realmente fluye? ¿O somos nosotros los que nos movemos a través de él? Ahora entramos en el laberinto de las paradojas temporales, ideas que desafían todo lo que crees sobre el pasado, el presente y el futuro. Comenzamos con una de las más inquietantes, la paradoja del abuelo. Imagina que alguien viaja al pasado e impide que su abuelo conozca a su abuela. Entonces, esa persona nunca nacería. Pero si nunca nació, ¿cómo volvió al pasado para impedir ese encuentro? Esta idea, frecuentemente utilizada en películas y series, no es solo ficción. Expone una grieta en la lógica del tiempo lineal. El pasado no puede cambiarse, ¿o sí? Si el tiempo es maleable, cada decisión en el pasado podría crear nuevas líneas de realidad. Pero si es fijo, tal vez nunca tuvimos una verdadera elección, solo la ilusión de tenerla. Otra paradoja devastadora es la paradoja de la predestinación. Imagina a un viajero del tiempo que intenta evitar una catástrofe. Vuelve al pasado para impedir que algo suceda y termina sin querer causando exactamente lo que intentaba evitar. El intento de cambiar el destino se convierte en el destino mismo. La mente lucha contra esta idea. Quiere creer que el futuro puede cambiarse. Pero, ¿y si ya está escrito? ¿Y si todo lo que hacemos, por más aleatorio que parezca, es solo el cumplimiento de un guión que ya está en marcha? Esta percepción es aterradora para el ego, porque destruye el libre albedrío. Pero para quien busca descanso mental, es liberadora. Si todo ya está ocurriendo como debe ser, entonces no hay nada de qué preocuparse. El tiempo no necesita ser controlado, porque ya sabe hacia dónde va. Ahora nos sumergimos en la paradoja de Zenón.
cuestiona si el movimiento en el tiempo y en el espacio es realmente real. Según esta idea, para ir de un punto A a un punto B, primero debes llegar a la mitad del camino, pero para eso, primero debes llegar a la mitad de la mitad, y así sucesivamente, infinitamente. Esto sugiere que el movimiento nunca comienza, porque hay infinitos pasos entre el inicio y el final, y sin embargo, nos movemos. Esta paradoja revela que el tiempo, al igual que el espacio, podría ser una ilusión, una construcción de la mente. No existe un ahora fijo, solo un flujo constante de instantes que nunca se capturan por completo. Como el agua que se escurre entre los dedos, el tiempo no puede retenerse. Y cuanto más intentamos aferrarnos a él, más se nos escapa. Al final, tal vez el tiempo no pase, tal vez simplemente exista, y somos nosotros quienes flotamos dentro de él, como sueños que cruzan la mente de un universo dormido. También existe la paradoja de la flecha. Dice que en cualquier instante específico, una flecha disparada está quieta, porque en un solo momento congelado en el tiempo, no se mueve. Pero si está inmóvil en todos los momentos, ¿cómo puede estar en movimiento? Esto lleva a una pregunta aún más profunda. ¿Qué es realmente el tiempo? ¿Una secuencia de instantes fijos? ¿O una ilusión creada por nuestra conciencia que no puede procesarlo todo a la vez? La respuesta no es clara. Pero la duda en 1900, sí, ya lo cambia todo, porque cuando percibes que el tiempo podría ser solo una interpretación, te liberas de la presión del reloj, del miedo al futuro, de la culpa del pasado. Todo lo que existe es el ahora, y este ahora ya es suficiente. Por último, exploramos la paradoja del retorno eterno. Propone que el tiempo es un ciclo. Todo lo que estás viviendo ahora ya ha ocurrido antes y volverá a ocurrir infinitas veces. Ya has oído esta historia, ya has tenido estos pensamientos. Ya te has acostado exactamente como ahora, escuchando esta narración. En este mismo punto, todo se repite. Esta idea es reconfortante y aterradora al mismo tiempo. Si todo retorna, nada se pierde realmente, pero tampoco hay nada nuevo. Estamos atrapados en un bucle eterno, como una cinta de audio que reproduce la misma melodía una y otra vez. La mente, al confrontar este ciclo, intenta escapar, pero no puede. Y entonces ocurre algo curioso. Se rinde, y en ese momento surge un silencio profundo, un dulce cansancio, una rendición tranquila. Porque si todo ya ocurrió, entonces no hay nada que temer. Mientras descansas con estas ideas girando lentamente en tu mente, tal vez sientas que el tiempo se desacelera. Los minutos se estiran como bandas elásticas, suaves. Percibes que ya no importa qué hora es, porque dentro de estas paradojas, el tiempo ha perdido su sentido. Todo lo que queda es este instante, y es tan vasto, tan sereno, tan absoluto, que puedes descansar dentro de él como un viajero que encuentra refugio tras un largo camino. Paradojas de la realidad, la ilusión de vivir en algo concreto. Cierra los ojos por un instante y piensa en la realidad, todo lo que ves, tocas, sientes y crees que es sólido. Pero, ¿y si todo eso fuera solo una simulación? Entramos ahora en el capítulo más inquietante de este viaje mental, las paradojas de la realidad. Son ideas que rompen la estructura de la existencia y ponen en duda la solidez del mundo que te rodea. Comenzamos con una de las más discutidas en los últimos años, la paradoja de la simulación. Sugiere que si una civilización tecnológicamente avanzada logra simular una realidad perfecta, es más probable que estés dentro de esa simulación que viviendo en el mundo real. Piensa, si es posible crear mundos virtuales indistinguibles de la realidad, y si estas simulaciones se replican miles de veces, entonces la probabilidad de que estemos viviendo en el mundo base, el mundo original, es casi nula.
¿Estás soñando? ¿Estás dentro de un programa? ¿O realmente estás despierto? Esta pregunta, que parece sacada de una película, es tomada en serio por físicos y filósofos. Y cuanto más piensas, más la realidad parece escaparse entre los dedos. Otra paradoja brutal es la paradoja de la percepción. Todo lo que sabes sobre el mundo pasa por tus sentidos, pero tus sentidos pueden engañarte. ¿Alguna vez tuviste un sueño tan vívido que creíste que era real? ¿Confundiste una sombra con una persona? Si tu percepción puede fallar, ¿cómo confiar en que el mundo que te rodea existe tal como lo ves? Esta paradoja desafía la fe ciega en los sentidos. La realidad puede ser solo una proyección de la mente, un teatro sensorial escenificado dentro de tu cerebro. Nada de lo que ves es visto directamente. La luz golpea los objetos, se refleja, llega a tus ojos, se transforma en impulsos eléctricos y es interpretada en la oscuridad de tu cráneo. No ves el mundo, ves un mapa interno del mundo. Y si ese mapa está equivocado, entonces todo lo que conoces podría ser falso. La realidad deja de ser un suelo firme y se convierte en una niebla densa e inestable. Vamos más profundo ahora con la paradoja de Schrödinger, un experimento mental que involucra a un gato, una caja y la extraña física cuántica. Un gato es colocado en una caja con un dispositivo que tiene un 50% de probabilidad de matarlo en un tiempo determinado. Pero mientras la caja permanezca cerrada, el gato está vivo y muerto al mismo tiempo, simultáneamente. La realidad solo se define en el momento en que alguien la observa. A esto se le llama superposición cuántica. Antes de la observación, todo es posible, pero la propia observación colapsa la realidad en una única versión. Ahora piensa, ¿y si el universo funciona así todo el tiempo? ¿Y si todo solo se vuelve real cuando es observado? Si nadie está mirando la luna, ¿existe? La mente trata de resistirse a esta idea. Quiere creer en un mundo fijo, estable, pero la física moderna muestra que, en su nivel más profundo, el universo es puro potencial. Y la realidad es una elección, un colapso, una decisión inconsciente de la conciencia. Otra paradoja que rompe la estructura de la realidad es la paradoja del cerebro en una cubeta. Imagina que tu cerebro está flotando en un líquido nutritivo, conectado a una supercomputadora que simula perfectamente todas las experiencias sensoriales. Todo lo que ves, sientes, hueles, oyes y tocas es generado digitalmente. Para ese cerebro, la simulación es indistinguible de lo real. La pregunta es, ¿cómo puedes probar que no eres ese cerebro? No hay una prueba definitiva. No hay salida. Esta paradoja es un espejo oscuro, devuelve la duda y devora la certeza. La propia idea de real se disuelve y comienzas a sospechar que tal vez siempre has vivido dentro de algo creado, ya sea por una máquina, una conciencia superior o por ti mismo. Y por último, nos encontramos con la más suave, pero más profunda de todas. La paradoja del sueño de Zhuangzi. Un antiguo filósofo chino llamado Zhuangzi soñó una vez que era una mariposa. En el sueño volaba libremente, sin saber que era un hombre. Cuando despertó, quedó en duda. ¿Soy Zhuangzi que soñó ser una mariposa o una mariposa soñando que soy Zhuangzi? Esta pregunta resuena desde hace milenios y no tiene respuesta. Porque cuando sueñas, el sueño es tan real como la vigilia, y cuando estás despierto, podrías estar en otro tipo de sueño. La frontera entre lo real y lo imaginario se disuelve. La realidad puede ser solo un sueño recurrente, un delirio compartido, una danza de imágenes dentro de la mente universal. Y en ese punto, el miedo desaparece, porque si todo es un sueño, entonces todo es ligero, pasajero, flotante, y puedes descansar dentro de él. Deja que tu mente descanse ahora. No luches por entenderlo todo.
Solo siente las posibilidades abrirse como galaxias invisibles en el fondo de tu pensamiento. La realidad puede ser sólida, puede ser fluida, puede que ni siquiera exista, pero aquí, en este instante, es tranquila, suave y perfecta para dormir. Porque al final de todo, incluso si todo es una ilusión, el sueño es real. Y llega despacio, como una paradoja que no necesita resolverse solo.